Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Can Yaman y Sarah Bluma. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Imagina una estrella. No una cualquiera, sino una que brilla con intensidad inusual. Un hombre joven con mente brillante, educación ejemplar, cuerpo de atleta y presencia magnética. Un ícono que parecía destinado a la grandeza, no solo por su talento actoral, sino por representar lo mejor de una generación turca moderna, internacional y sofisticada. Su nombre, Can Yaman. Durante años su imagen fue sinónimo de disciplina, esfuerzo y excelencia. Desde los sets de Estambul hasta las alfombras rojas europeas, Can se convirtió en embajador del éxito, en una figura admirada y deseada. Pero detrás de cada estrella fulgurante, existe siempre la posibilidad de un eclipse. Hoy, ese eclipse parece acercarse peligrosamente. Can Yaman no solo estudió Derecho en una de las universidades más prestigiosas de Turquía, también abrazó la actuación con pasión y perseverancia. Su dominio de varios idiomas, su amor por el deporte y su exigente ética profesional lo convirtieron en un actor diferente e atípico. Pero en los últimos tiempos, algo parece haberse roto. Quienes lo conocían desde sus primeros pasos en la industria aseguran que ya no es el mismo. Su mirada ha perdido esa chispa serena que lo caracterizaba. Su lenguaje corporal, antaño lleno de confianza y calma, hoy transmite agotamiento, aislamiento y, en ocasiones, una rabia contenida que parece a punto de explotar. Y es aquí donde entra en escena un nombre que ha comenzado a escribirse con tinta turbia en los tabloides y en las conversaciones de pasillo: Sarah. Sarah. Modelo, influencer, madre, celebridad de redes. Una mujer que, según algunos, encarna la modernidad sin alma, una belleza impresionante por fuera, pero de carácter divisivo. Desde su aparición en la vida de Can, las piezas del rompecabezas comenzaron a desordenarse. Las fiestas interminables, el lujo sin pausa, las miradas ausentes. No se trata solo de una relación sentimental. Se trata de un cambio de rumbo total. Sarah, según voces cercanas, no solo llegó a su vida, la tomó por completo. Su entorno cambió, sus costumbres se alteraron, su esencia empezó a desdibujarse. Hoy Can es un habitual de cenas extravagantes, salidas nocturnas y celebraciones en las que la música ahoga cualquier voz de la conciencia. En los pasillos oscuros del espectáculo circula un susurro inquietante, que Sarah habría introducido a Can en mundos más peligrosos. Se habla de sustancias. De excesos. No hay pruebas concluyentes, es cierto. Pero las coincidencias, los círculos en los que se mueve y su deterioro emocional visible alimentan estas sospechas día tras día. Y tú, espectador, te preguntarás, ¿cómo saber si alguien ha comenzado a perderse? La respuesta es simple y trágica: cuando ya no se reconoce ni a sí mismo. La madre de Can, figura clave en su educación y en su formación moral, parece haber tomado distancia. Nunca ha sido vista con Sarah, y algunos incluso aseguran que evita cualquier contacto. La distancia entre los valores familiares y el estilo de vida actual de su hijo ha crecido como una grieta silenciosa, pero profunda. Cualquier madre desearía ver a su hijo al lado de alguien que lo eleve, que lo acompañe con sinceridad. Pero lo que ella ve, según quienes la conocen, es superficialidad, frivolidad y caos. ¿Cómo se abraza a un hijo que ya no escucha?
El amor verdadero transforma. Cura. Acompaña. Eleva. Pero lo que Khan parece vivir con Sara no tiene los colores del amor, sino los de una dependencia tóxica. El hombre que antes compartía citas literarias y hablaba con lucidez sobre el arte, hoy se esconde tras gafas oscuras, evita a la prensa y, en ocasiones, estalla en redes con publicaciones erráticas. Esto no es pasión. Es una espiral. Y en el centro de esa espiral está un nombre que no deja de generar controversia, Sara. ¿El silencio de la industria, complicidad o miedo? Pese a todo, Khan Yaman sigue siendo una figura rentable. Su nombre vende. Su imagen aún genera millones. Pero productores en Italia y otros países comienzan a expresar reservas. Ya no es el actor confiable y meticuloso de antes. Su comportamiento impredecible, sus ausencias, su aparente desconexión emocional, han hecho que algunos lo piensen dos veces antes de firmar un contrato. Y sin embargo, nadie alza la voz. ¿Por qué? Porque mientras las ganancias no se detengan, el sistema prefiere mirar hacia otro lado. Las redes sociales aún lo muestran sonriente. Cada publicación cosecha miles de me gusta. Pero quienes están cerca aseguran que esa sonrisa es apenas una máscara. Que en los rodajes Khan se encierra durante horas. Que su teléfono permanece apagado. Que ha dejado de hablar con amigos de toda la vida. A veces la caída no llega con un escándalo, sino con un largo y silencioso descenso, invisible para el público, pero devastador por dentro. No todo está perdido. Khan Yaman aún está a tiempo. De retomar las riendas. De volver a conectarse con aquel joven brillante que un día conquistó corazones por su talento, no por los rumores. La fama es fugaz. La juventud también. Pero el carácter, ese es eterno. ¿Y tú? ¿Crees que aún puede regresar? ¿Aún ves en él la luz de antes? En redes sociales, las muestras de afecto no se han extinguido. Pero han cambiado de tono. Ya no solo hay halagos. También hay llamados. Peticiones. Clamores. Hashtags como almohadilla Khan vuelve a ser tú o almohadilla nos inspiraste se han hecho virales. Algunos mensajes rompen el alma, nos enseñaste a soñar, no te apagues. Esos mensajes no son solo nostalgia. Son una forma de intervención emocional. Porque cuando un ídolo cae, no cae solo. Arrastra consigo los sueños de quienes lo admiraban. Mientras tanto, Sara permanece en una calma que resulta perturbadora. No responde. No declara. Solo posa. Vacaciones, fiestas, fotos con Khan. Todo muy medido, muy perfecto, muy frío. Su silencio no apaga los rumores, los amplifica. Hay quienes piensan que se trata de una estrategia. Que mientras más calla, más atención genera. Pero cuando el silencio se vuelve más ruidoso que las palabras, las intenciones se oscurecen. Khan Yaman se encuentra frente a un cruce definitivo. Puede continuar en la vía de la evasión, el caos y la superficialidad, hasta convertirse en una sombra de lo que fue. O puede detenerse, mirar hacia adentro y reconstruirse desde el alma. La elección es solo suya. Pero el tiempo no espera. Y cada día que pasa, la salida se hace más estrecha. Aún hay luz. Aún hay esperanza. Pero esa esperanza necesita algo más que likes. Necesita valentía. Y sobre todo,
necesita que Can Yaman decida salvarse a sí mismo. ¿Te ha conmovido esta historia? ¿Crees que Can Yaman podrá superar este momento oscuro? ¿Qué opinas de la influencia de Sara en su vida? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos, ¿qué otras celebridades turcas te gustaría que aparezcan en nuestro canal? Tu voz también importa en K-pop. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.